buenas tardes a todos los hermanos que nos van a ver nuevamente por medio de este canal. Dios bendiga a todos mis hermanos que se han suscrito a este canal de Carlos Rivas Oficial. Así que me es un gran privilegio saludarlos una vez más a todos mis hermanos que estarán viendo en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Así que bendiga a Dios a mis hermanos de diferentes lugares, por ejemplo, México, Estados Unidos, El Salvador. Tenemos aquí mucha audiencia de diferentes lugares, así que me es un gran privilegio saludarlos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero aprovechar estos minutos para responder algunas preguntas que los hermanos tienen. La primera pregunta que los hermanos tienen es una pregunta muy interesante. ¿Por qué las mujeres predican en este lugar? ¿O por qué las mujeres suben al altar? Es una pregunta bien importante, donde lastimosamente hay una iglesia que surgió aquí en Guatemala. Fue fundada por un señor que se llamó Don Carlos Kramer. Don Carlos Kramer fundó una iglesia en el lugar de Quetzaltenango, una iglesia que se llamó, y por cierto se llama todavía, es la Sala Evangélica. La Sala Evangélica es una iglesia fundada por un señor que se llamó Don Carlos Kramer, por cierto ya está muerto. Él tomó la ideología igual donde afirmó que la salvación no se pierde, donde el hombre ya es salvo y aunque borracho el Señor se lo llevará para el cielo, aunque siendo un adúltero el Señor se lo llevará para el cielo. Pero muy bien, este señor tomó la ideología, el pensamiento y un texto de la Biblia que lo malentendió, lo malinterpretó, de por qué la mujer no debe de subir al altar, mucho menos tomar un privilegio. Así que, muy bien, vamos a responder a esta pregunta: ¿por qué la mujer toma privilegios en este lugar? ¿O por qué la mujer predica? Porque aquí conmigo las mujeres predican. Mientras hay iglesias donde a la mujer se le prohíbe que predique. Muy bien, vamos a tomar un texto de la Biblia que es el que muchos han tomado para discriminar a la mujer y creer y hacerle entender a la mujer que ella no puede tomar ningún privilegio en el altar, mucho menos arriba o abajo del altar. Bien, encontramos este versículo en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, capítulo 2, versículo 11. Claramente dice el apóstol Pablo, escuchen bien, lo vamos a leer detenidamente: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Oiga esto: pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Muy bien, es aquí donde los muchachos han tomado este texto para afirmar que la mujer no puede tomar privilegios, porque ellos han tomado este versículo donde Pablo dice aparentemente para ellos que la mujer no puede enseñarle al marido. Lastimosamente es un texto fuera del contexto de lo que la gente está dando a entender, porque cuando ustedes analizan a profundidad el texto, aquí está hablando de un dominio, de una sujeción en el matrimonio. Es decir, claramente dice que primero fue formado Adán y después Eva. Me está hablando de la creación, de la autoridad que Dios le ha dado al hombre sobre la mujer, porque es indecoroso que una mujer mande al marido, que una mujer le enseñe al marido, en vez de que el hombre debería de enseñarle a la mujer. Afortunadamente, aquí no está hablando vamos a escribir aquí, en este texto no está hablando de predicar, sino que está hablando de enseñar. Si en el texto dijera que a la mujer no se le permite predicar, estaría muy de acuerdo con estas personas que la mujer no puede predicar. Lo que me está enseñando es que la mujer no puede enseñar al hombre. No está hablando enseñar de la Biblia, sino enseñar, en otras palabras, que la mujer tenga el dominio sobre el hombre.
No es posible que una mujer mande en la casa, no porque el hombre sea el macho, no porque el hombre sea un machista, es que directamente el apóstol Pablo está hablando de una sujeción en el matrimonio. Ahora bien, porque aquí hay algo muy importante que usted acaba de escuchar. Si usted lee el capítulo 15 y es ahí donde la soga se le podría apretar a todos estos sinvergüenzas que han discriminado a las pobres mujeres, que no pueden tomar un privilegio, cuando ahora a la luz de la palabra vamos a ver que las mujeres sí pueden tomar privilegio. Ahora, yo le hago una pregunta a las personas que afirman que una mujer no puede tomar privilegio. Exacto. ¿Cómo es posible que entonces el apóstol Pablo en el capítulo 15 dice, pero se salvará engendrando hijos? Por favor, usted allá donde está en casita, respóndame esa pregunta. ¿Cómo es que la mujer se va a salvar engendrando hijos? ¿Acaso usted no sabía que el hombre, a ver, aquí vamos a escribir, el hombre es el que engendra? ¿Sí? La mujer no engendra. La mujer concibe. Yo creo que esto se va a poner muy interesante, porque aquí claramente me está diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos. Pero ¿cómo es que la mujer se va a salvar engendrando hijos? Si la mujer no puede engendrar, quien engendra es el hombre. La mujer no engendra, la mujer concibe. Y le voy a poner ejemplos de la Biblia. Cuando usted lee, por ejemplo, todas las mujeres de la Biblia, como por ejemplo, si vamos a la primera mujer de la Biblia, que fue Eva, en el capítulo 4 de Génesis dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió. Ahí tenemos como por ejemplo que la mujer no puede engendrar, es la mujer la que concibe, es el hombre el que engendra y la mujer concibe. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo ahora me está diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos? Y ahora estamos viendo a la luz de la palabra, y si hay un doctor que me esté escuchando, pues él sabrá perfectamente de lo que estoy hablando, que la mujer no puede engendrar, quien engendra es el hombre, la mujer es la que concibe. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo me está diciendo que es la mujer se va a salvar engendrando hijos? Sencillamente, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Ahora, yo quisiera enseñarles un versículo de la Biblia. No sé si ustedes me acompañan a ver un libro que se encuentra, que se llama Filemón. Bendito sea Dios. Filemón está delante de Timoteo. Usted puede encontrar este libro tan pequeño que se llama Filemón. En el capítulo 1, versículo 8, hay una historia del apóstol Pablo que le escribe una carta a Filemón. Y dice de esta manera, por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como yo, como lo soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero, bendito sea Dios, de Jesucristo. 10, te ruego, oiga esta palabra, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien, dice Pablo, engendré en mis prisiones. Ahora cheque usted esto. ¿Cómo es que Pablo engendra a este muchacho llamado Onésimo? Si Pablo nunca tuvo esposa, Pablo nunca tuvo hijos. El mismo apóstol Pablo narra en la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 1 en adelante, que él nunca tuvo esposa, él nunca tuvo hijos. De manera que ahora Pablo está diciendo, y este es mi hijo que yo engendré en las prisiones. ¿Cómo es que Pablo engendra este hijo si nunca tuvo esposa? Él nunca tuvo hijos. Simplemente Pablo no está hablando de un hijo carnal. Cuando Pablo dice, este es mi hijo que yo engendré en las prisiones, está hablando de un hijo espiritual. Es decir, que la mujer se salvará engendrando hijos. Ahora estamos viendo que Pablo también engendró hijos, pero no hijos carnales, sino hijos espirituales. Cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos, está hablando hijos espirituales. Es decir, que cada alma que una persona gana para Cristo es una alma. Esa persona, digamos que yo hoy predico un evangelio, una persona se convierte al evangelio, esa persona pasa a ser hija mía, pero está hablando en el sentido espiritual. Cuando Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos, está hablando sentido espiritual. Es decir, la mujer se salvará ganando almas para Cristo. Pero ¿cómo es que va a ganar almas para Cristo si la gente dice que la mujer no puede predicar? ¿Y cómo
¿cómo puede ganarse una persona, otra persona con el evangelio, si no es por medio del evangelio de Cristo Jesús, predicando la palabra? Yo puedo ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente es un texto que muchos han malentendido, le han dado una muy mala interpretación. Nunca Pablo quiso decir que la mujer no podía predicar, porque cuando usted analiza perfectamente en Romanos capítulo 16, versículo 1, hay una historia en Romanos capítulo 16, versículo 1, encontramos una historia muy preciosa de una mujer que era, esta mujer, usted lo escucha bien, capítulo 16, versículo 1, dice Pablo: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Secrea. Ahora, ¿cómo es posible que ahora Pablo tiene una diaconisa? ¿Quién es una diaconisa? Es una servidora, es una persona que sirve en la iglesia, es una persona que está sirviendo en una iglesia. ¿Cómo es posible entonces que ahora el apóstol Pablo me dice que aún en esta iglesia tenían diaconisas? Simplemente Pablo nunca quiso decir que la mujer no podía predicar. Déjeme decirle algo, hermano lindo, déjeme decirle algo. Usted sabe perfectamente que en los tiempos de la ley todo esto era muy delicado. Cuando usted encuentra en la Biblia, por ejemplo, la genealogía, usted siempre va a encontrar que las mujeres como que estaban excluidas, los niños como que estaban excluidos de las genealogías. ¿Qué es una genealogía? Es todo lo que es una descendencia de cierta familia. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, claramente dice que cuando Israel salió de Egipto, dice que salieron 400,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces ahí podemos entender claramente que las mujeres y los niños estaban excluidos. Las mujeres y los niños no se contaban en aquel entonces. Pero cuando usted lee en Jueces capítulo 4, aún en los tiempos de la ley, encontramos una mujer que se llamaba Débora. Y esta mujer, estando en los tiempos de la ley, cuando usted lee en el capítulo 4, versículo 4 de Jueces, esta mujer dice que era profetisa. No solamente era profetisa, se sentaba a juzgar al pueblo. En los tiempos de la ley podemos encontrar una mujer que era profetisa. Y no solamente profetiza, sino esta mujer aún juzgaba al pueblo de Israel. Estamos hablando en los tiempos de la ley. Estamos hablando cuando la mujer estaba excluida del conteo, donde las mujeres como que estaban excluidas del conteo de todo lo que es una genealogía. Entonces ahora podemos entender no solo eso. Cuando usted lee detenidamente la palabra de Dios, cuando Jesús lo crucifican, lo sepultan y al tercer día Él resucita, ¿quiénes fueron las que fueron a la tumba? ¿Acaso no fueron las mujeres? ¿Quiénes le llevaron las buenas nuevas a los apóstoles? ¿Acaso no fueron las mujeres? ¿Acaso no las mujeres llevaron las buenas nuevas? ¿Y qué significa buena nueva? Significa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron las mujeres? Fueron a ver la tumba, luego llegan y le predican a los apóstoles. Llevaron la buena nueva. Entonces, ¿cómo vamos a entender o vamos a descartar que una mujer no puede predicar cuando las primeras que predicaron la resurrección de Cristo fueron las mujeres? Bendito sea Dios. No solo eso, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 4, 1 en adelante, especialmente allá en el Evangelio de Juan, vemos a 4:39, vemos a una mujer que se llamó Samaritana. Jesús llega, platica con ella en el pozo. De repente dice la Biblia que Jesús le da la palabra a esta mujer se convierte, la mujer deja el cántaro, sale corriendo, y la misma Biblia dice que muchos corrían a Jesús por causa de la palabra de la mujer. Es decir, que esta mujer samaritana inmediatamente se volvió un evangelista. Ahora vemos a esta mujer predicando la palabra de Dios. Ahora vemos esta palabra ganando almas para Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que una mujer no puede tomar privilegios? Entonces creo que hemos respondido a estas preguntas. Así que todo está más que claro. ¿Por qué una mujer nosotros le damos el privilegio de que predique o haga tanta cosa? Tenemos citas en la Biblia donde la mujer sí puede tomar privilegios. Entonces, ¿verdad? Esa es una de las preguntas que hemos respondido en este momento. Bendito sea Dios. Luego tenemos otra pregunta que los hermanos nos hacen. Y la otra pregunta es: ¿por qué la mujer en este lugar no usa velo? ¿Por qué la mujer no se cubre la cabeza?
una pregunta bien importante. Cuando nosotros estudiamos la palabra velo, podemos entender perfectamente que la palabra velo no es un simple trapo que la mujer se pone en la cabecita. Primeramente, usted como persona inteligente tiene que estudiar el velo, el origen del velo. Cuando usted llega a una conclusión que en los tiempos de la ley el velo no solamente era para una mujer, el velo aún era para el hombre. Esta era una ley mosaica. ¿Por qué se le llama ley mosaica? No porque Moisés había decretado esta ley, sino porque Dios le dio la ley a Moisés. Moisés solamente decretó lo que Dios le había dicho que decretara. Moisés recibe una orden en el capítulo de Deuteronomio 22:12, y se lo voy a leer. Si usted quiere anotarlo, anótale. Deuteronomio 22:12, para que usted vea que el velo era una ley que se le dio a Moisés. Por eso le llaman ley mosaica. No porque Moisés haya decretado esta ley, sino porque a Moisés se le dio esta ley para que él escribiera en ese momento. Pero dice Deuteronomio 22:12: te harás flecos en los 4 puntas de tu manto con que te cubras. El hombre tenía que usar ese manto, pero no era un pedacito de trapo como hoy ustedes lo pueden ver, que mucha mujer anda con un pedacito de trapo en la cabeza. El velo, no solamente eso, el velo era un símbolo mosaico, bendito sea Dios, y podemos ver cómo aún el mismo Moisés usaba este velo. Éxodo 34:33. Ahí usted puede ver cómo no solamente las mujeres, sino también los hombres tenían que usar este velo. Éxodo 34:33. Dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Estamos viendo entonces que no solamente la mujer, sino aún el hombre tenía que usar un velo. Ahora, mi pregunta es, si esa ley está vigente de usar velo, ¿por qué solamente la mujer usa velo? ¿Por qué el hombre no usa el velo? ¿Qué respondería usted a esta pregunta? Si esta ley fuera una ley vigente, ¿por qué entonces las mujeres solamente usan el velo y el hombre no usa velo? Está interesante, ¿verdad? Siempre y cuando ahora podemos entender claramente, el apóstol Pablo enseña al respecto de esto del velo. Primera carta de Corintios, yo creo que muchos lo tienen de memoria este versículo, pero el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en su capítulo 11, versículo 13 en adelante, Pablo es claro cuando habla de esto del velo. Claramente dice el apóstol Pablo que si una mujer quiere usar velo, que se rape la cabeza, que se quite todo el pelo y que se ponga su velo. Está fácil entender. Pero en el capítulo 14 de esa carta, 1 Corintios 11:14, dice el apóstol Pablo: la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo se le es dado su cabello. Con todo esto, si alguno, dice la Biblia, quiere ser peleonero, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Si usted quiere pelear por eso, pelee. Pero dice la Biblia que la iglesia no tiene que estar peleando por eso, porque a la mujer ya no hay necesidad que se ponga velo, sino para eso Dios le ha dejado su cabellito. Así que por eso es que la mujer no puede estarse peloneando, cortándose su cabello, porque ella es mujer y su cabello ahora representa el velo que Dios le ha dado. Así que esta es la pregunta, ¿verdad?, que surge al respecto del velo. Entonces ahora tenemos conclusión: ¿por qué la mujer en este lugar no usa velo? ¿Sería tan amable usted allá donde usted está viendo este programa? Cuando usted estudia, por ejemplo, cuántos papas existieron en esta tierra, es algo bien importante. Cuando usted estudia el segundo papa, aunque por cierto fue el primer papa, porque muchos creen, los católicos creen que el primer papa fue Pedro. Pedro no fue papa, él fue apóstol. Jesús lo llamó como pastor.
pero en ningún momento él fue papa. Pero dicen los católicos que Pedro fue el primer papa, y luego sigue el segundo, que fue Lino de Tuscany. Pero en cierto, el primer papa fue Lino de Tuscany, porque Pedro no fue papa. Cuando usted estudia la vida de Lino de Tuscany, el primer papa de la Iglesia Católica, fue él quien le ordenó a toda la iglesia que las mujeres debían de entrar a la casa de oración, o sea, la Iglesia Católica, con un trapito en la cabeza, ¿verdad? Así de que esto es bien importante, es muy importante sobre esto, ¿verdad, mis hermanos? Entender y comprender qué es lo que está pasando en estos tiempos actuales. Así que estas han sido una de las dos preguntas que hemos respondido, preguntas bien importantes, preguntas muy interesantes, ¿verdad? ¿Cómo es que la mujer predica? ¿Cómo es que, bendito sea Dios, la mujer no usa velo en este lugar? Le hemos dado citas de la Biblia, así de que hemos compartido estas preguntas. Bendito sea Dios. Y por ejemplo, hay otras preguntas, ¿verdad? Como lo que mucha gente hace, que por qué no explicamos al respecto del arrepentimiento. Otras preguntas como que si la mujer puede ser pastora. Preguntas como la que hemos acabado de responder, que si la mujer puede enseñar en la iglesia. Las preguntas que acabamos de responder, ¿verdad? Así de que, mis hermanos, hemos respondido a estas preguntas. A lo mejor mañana estaremos respondiendo a otras preguntas. El tiempo pues se ha ido. Así que bendiciones a todos mis hermanos. Hemos tenido una muy bonita audiencia en esta hora de la tarde. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarda. Se despide de ustedes un gran amigo y hermano en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y hasta una próxima ocasión, si nuestro Padre Celestial así lo permite. Bendiciones.